Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón al escuchar. Corazón
La tercera estrofa. Cuando recuerdo el amor divino, aquel Jesús, aquel Jesús. En una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón en una cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi cuán grande es cuarta estrofa. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, le adoraré, cantando la grandeza de su poder. Aleluya. Mi cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón en toda esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas.
Soy Eliana Bastidas y me congrego en la iglesia Ebenecer con mi pastor Osvaldo Tona y estoy aquí para contarle pues un resumen pues de cómo el Señor llegó a mi vida y bueno, este yo quería compartirles pues cómo el Señor se glorificó pues en mi vida siendo yo pues nacida pues en familia cristiana, pero yo estaba en el mundo, pues no, el Señor no se me había revelado y mi mamá fue criada en el Evangelio, mi papá no, mi abuela también, mis bisabuelas, todas eran nacidas en el Evangelio. Y ellas asistían a la iglesia, pero mi mamá ella se descarrió un tiempo y entonces yo no conocía todavía al Señor, sino sí escuchaba con mi bisabuela era la que me llevaba a la iglesia, pero no, pero de niña. Ya cuando crecí, de llegar a la adolescencia, pues no, yo me fui al mundo, pues entró pues un espíritu de rebeldía en mí cuando estaba adolescente, me puse un poco así grosera, un tiempo que me fui de la casa con un muchacho, y bueno, ahí comenzó pues el infierno de mi vida, pues que me fui, salí embarazada, no seguí estudiando en la universidad, entonces empezaron a venir muchas cosas pues a mi vida, me puse grosera por la boca, altanera, amargada, yo era una mujer muy amargada, y, hacía pues lo que yo quería pues. Entonces, hubo un momento que el Señor comenzó a lidiar conmigo en sueños, porque eso siempre, pues, el Señor ha movido en mí, pues, una facultad que el Señor puso en mí de sueño de por profecía y siempre lo he tenido desde niña, desde que tengo uso de razón. Y entonces Él empezó a lidiar conmigo por sueños, a mostrarme la iglesia, Benecer, el pastor, me decía que esa era mi iglesia, y entonces y me mostraba muchas cosas y ocurrían, las cosas que soñaba, pues ocurrían y yo no entendía porque como no, yo no iba a la iglesia, no entendía qué significaba eso, entonces yo le contaba a mi mamá de esas cosas, entonces como ya había comenzado otra vez a ir a la iglesia con mi tía, entonces ella empezó a invitarme a la iglesia y entonces yo empecé a ir a la iglesia con ella y empecé, ella me presentó a los hermanos y yo comencé a decirle al pastor pues todos los sueños que el Señor me mostraba y las cosas que yo no entendía pues. Entonces comencé pues a venir a la iglesia como oyente primero. Después yo vine varios domingos, después me aparté, no volví más, yo seguí así en mi vida. La pareja que yo tenía pues me maltrataba, no me trataba bien, se molestaba cuando yo decía que iba para la iglesia, no le gustaba la forma como se vestía, porque decía que ahora yo sí estaba bonita vistiéndome ahora sí, como una vieja, porque entonces yo me había apartado, me había alejado, entonces había salido otra vez embarazada, entonces había dejado de ir a la iglesia, entonces después el Señor siguió lidiando conmigo, empezó a tener problemas en mi hogar, con mi pareja, llegaba borracho, me insultaba, me maltrataba, llegó a pegarme también, entonces yo no hallaba qué hacer, ahí empezó otra vez a ir a la iglesia, a buscar al Señor, entonces llegó un momento que tomé la decisión pues de recibir al Señor y de bajar a las aguas. Entonces me bauticé y empecé a tomar decisiones
yo era una mujer demasiado vanidosa, eh, me vestía pues mal, toda descotada, me maquillaba mucho, me pintaba mucho el pelo, entonces usaba zarcillo, todo, cadenas, pulseras, todas esas cosas porque yo era muy vanidosa. Entonces, pero el Señor poco a poco fue obrando en mí, fue quitando todos esos deseos, pues poco a poco fui dejando los pantalones, fui dejando los escotes, el maquillaje, este, todas las bisuterías que usaba, empecé a dejar todas esas cosas, el Señor empezó a quitar el deseo de mi corazón sobre esas cosas poco a poco y Él fue obrando en mí y fue cambiando pues mi carácter porque yo era pues de mal carácter, un carácter fuerte, temperamento pues de, de que me sulfuraba, me airaba de nada y yo era muy amargada, muy seca y el Señor empezó a endulzar mi corazón. Después hubo un cambio en mí que el Señor puso amor en mi corazón y me puso una persona diferente, de ser más amistosa, porque yo era una persona que a veces caía mal a la gente, decía que yo sí era amargada, que yo era muy echona, que no le hablaba a nadie. Entonces el Señor puso pues ese amor en mi corazón de proyectarle a las personas, que ahorita soy diferente, ahora soy más atenta, más amistosa, más cariñosa con las personas pues han visto el cambio pues, en mí, mi familia, las demás personas que me conocen pues han visto el cambio y, y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber llegado a mi vida porque muchas veces hubieron momentos que el enemigo pues puso cosas en mí que quería sacarme de la escena, muchas veces quiso matarme a través de mi pareja también, me amenazaba. Entonces también de en la calle, cosas en la calle, una vez me iba arrollando un carro y cosas así que me sucedían y muchas veces el enemigo quiso sacarme del camino, pero siempre estaba el Señor allí guardándome y, y bueno, yo sé que el Señor tiene un propósito conmigo, a pesar de que yo he cometido muchos errores, a pesar de las fallas que he cometido, tantas cosas que hice en mi pasado, con tantas cosas malas, a pesar de eso, pues el Señor me ha guardado, era para que yo no estuviera aquí en este momento contando estas cosas, de todas las cosas que hice, todos los errores que cometí. Bueno, yo le doy gracias a Dios pues por su amor y su misericordia que tuvo conmigo, por haberme limpiado, por, por haberme llenado de su espíritu, porque yo me sentía vacía, sola, porque siempre, la mayoría de las veces, recibí maltrato, abandono, y yo le di gracias a Dios por haber llenado mi corazón con su espíritu y de haberme hecho saber que no estoy sola, que Él está conmigo. Le doy gracias a Dios por tanto amor y tanta misericordia que tuvo conmigo y con mis hijos, porque nosotros pasamos mucho trabajo, muchas necesidades. Desde niña pasé mucha necesidad y trabajo en mi hogar con mi mamá y mi papá. Veía cosas, como él maltrataba a mi mamá, como llegaba borracho, y a mí me tocó casi que la misma vida con la pareja que tuve, que me maltrataba, llegaba borracho, me insultaba, me trataba horrible. Y yo le doy gracias a Dios por la decisión que hizo que yo tomara de separarme, de buscar, de quedarme con el Señor y le doy gracias a Dios por las cosas que me ha dado y bueno, yo les invito pues a todos que busquen del Señor, que el Señor está tocando la puerta y Él está allí esperando, que todavía hay sangre en el propiciatorio, todavía hay oportunidad de buscar del Señor y de arrepentirse, que busquen del Señor, que Él es fiel a su palabra,
que Él cumple con sus promesas, que cuando le obedecemos Él está allí para cumplirnos y Él siempre nos está guardando, nos está ayudando, nos está supliendo en todo. Él siempre llega a tiempo. Aunque el enemigo nos meta pensamientos de cosas que estamos solos, de que no podemos, sí podemos, porque el Señor está allí y Él es nuestra fortaleza. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el único camino, Él es la verdad, el camino y la vida. Y apartados de Él nada podemos hacer, y yo les invito a todos pues, que busquen del Señor, que el cambio está en Él. Sin el Señor pues no podemos hacer nada. No, si tenemos algún problema en nuestro hogar, si tenemos alguna enfermedad, Él es nuestro sanador. Si tenemos algún problema en nuestro hogar, Él nos da la salida. Él es nuestro todo, pues. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es nuestro sanador, nuestro salvador. Él es nuestro juez, nuestro abogado, nuestro amigo. Y bueno, yo estoy muy agradecida por lo que hizo conmigo. Y bueno, y yo les estoy compartiendo pues un pequeño resumen pues, de lo que el Señor hizo en mí. Y bueno, espero que esto les sirva pues a todos los que están oyendo y viendo este pequeño testimonio, pues que les sirva como motivación para que busquen del Señor. Y bueno, Dios les bendiga y les guarde a todos. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Eventos Futuros aclarados por profecía. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que están en sintonía de tarde a tarde oyendo estas predicaciones, estos servicios evangelísticos que es para su vida, para el alma, que el cual Dios es la que quiere rescatar de la condición en la cual se encuentra, el cual es el pecado. El pecado Dios quiere desarraigarlo de una vez por todas. Recuerda que aquí en la antigüedad Dios proveyó un corderito que era para tapar el pecado, o sea, para cubrirlo, porque solamente era momentáneamente por un año. Pero Dios, en su gran misericordia y su bondad para con el ser humano, no quería que el hombre estuviera así de un momento a otro, de año en año, cubriendo el pecado. No, Él quería desarraigarlo de una vez por todas. Por lo tanto, Él se proveyó un cordero, el cual fue nuestro Señor Jesús, el cual vino en propiciación por nuestros pecados para allí en la cruz del Calvario dar su vida por usted y por mí, y así machucar, extirpar de una vez por todo ese pecado el cual nos tenía esclavizado, subyugado aquí por el diablo, aquí en temores, en tantas cosas que el diablo pueda tener en el ser humano, pero el cual Dios hizo ese sacrificio y allí entonces nos libertó. Y es para usted, amigo, que me escuchas en esta hora, el cual no importa la condición en la cual usted se encuentre, no importa en sumergido en el pecado que usted puede estar, Dios lo puede desbaratar, Dios lo puede desarraigar de una vez y libertarlo a la libertad gloriosa de un hijo y una hija de Dios. Así que usted es el que tiene la libertad para oír y captar y recibir la palabra. Dios en su amor, en su bondad. Fíjese que estamos presentando un Dios de amor, un Dios de misericordia. Estamos presentando pero también un Dios de poder. Un Dios que hace milagros, hace maravillas, hace proezas. Ese es el Dios que estamos presentando en esta tarde, amigo que me escuchas en esta hora. Vemos aquel en el tiempo pasado, cuando estaba un hombre, Gedeón, un hijo de Dios, y estaba la tribu de Israel subyugada, estaba sumergida en la maldad que el cual los orientales le estaban robándole los alimentos. Lo que sembraban, los alimentos no le podían durar porque llegaban los orientales y los amalecitas a exterminarlo y acabar con toda la siembra del pueblo de Israel. Pero allí se paró un hombre pobre, el único de la familia más pequeño, y que el cual era Gedeón, y dijo: pero bueno, Señor, ¿qué está pasando aquí? Él había oído las historias de ese Dios poderoso, de ese Dios grande, y que hacía maravilla.
y dijo, Señor, entonces si Jehová está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Esa es una gran pregunta que se hizo este hombre. Allí Dios no lo iba a dejar entonces esperando la respuesta. De una vez por todas se le presentó en un ser humano o en un hombre, vamos a decir, el ángel de Jehová, dice, se le presentó a Gedeón como una persona, el mismo Dios, y allí entonces le dijo, tú vencerás a tus enemigos con esta tu fuerza, como a un solo hombre. Fíjese usted lo que era aquel pueblo malo, era como la arena de la mar. Y ahora este hombrecito, el más pequeño, el más pobre de la familia, iba a vencerlo como un solo hombre, pero estaba el poderoso Dios con él, que iba a hacer maravilla, el cual él le había preguntado, si Jehová con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Entonces, allí estaba la respuesta de aquel Dios todopoderoso para darle entonces la respuesta a Gedeón. Y sin duda alguna lo llevó a la posición en la cual iba a vencer a aquellos enemigos y los venció, porque estaba Dios con él. Así que, amigo que me escuchas, no importa cuántos enemigos se han levantado en contra suya, no importa cuánto sea el problema, cuánto sea la dificultad, Dios estará contigo siempre y cuando lo pongas a Él de primero y creas en su palabra. El Señor dice allí en el Salmo 100, David lo expresó, el Salmo 118, 29, Él dijo, en ti derribaremos ejércitos, o sea, los acabaremos ejércitos. En mi Dios asaltaremos muros. Entonces vemos allí que no es con espada, no es con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que vamos a hacer proeza, vamos a hacer maravilla y vamos a hacer milagro. Así que ese Dios todopoderoso, el que le estamos presentando en esta hora, amigo que me escuchas en esta tarde, para que pueda entonces usted tomar su posición y ver la grandeza de ese Dios poderoso, ese Dios misericordioso, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la gloria, la honra es para ese Dios todopoderoso. Así que, amigo que me escucha, le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí parado delante de estas cámaras, delante de esa audiencia invisible que está allí oyendo detrás de sus receptores, para que Él pueda entonces, o cada uno de ustedes puedan captar y ver esa gloriosa majestad de Dios, el Dios Todopoderoso, que Él es el que hace todas las cosas en todo. Acuérdense que nosotros no lo hicimos nosotros mismos, sino que Él nos hizo. Él nos engendró por su Espíritu. Así que usted que quizás no lo ha conocido, es buena hora para que pueda entonces usted entender y recibirlo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador, porque es el que lo acepta. Dios no vino a perder el mundo, a perder el hombre que había hecho al principio, vino fue a salvarlo, no a condenarlo. Pero ¿quiénes es los que son salvos? Aquellos que lo reciben, aquellos que lo aceptan, que obedecen su palabra. Dice la Biblia que en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay aquel que en él crea, y el que no cree, entonces ya es condenado. Dice en Marcos 16. Así que vemos que son dos tipos diferentes unos que el otro, los que creen y los que no creen. El hombre se condena por sí mismo, sí, pero usted no es el tiempo, no es la hora, no es el momento para decir que este va a ser salvo y este va a ser condenado. No, usted tiene la decisión en sus manos. Usted es el que escoge el camino. Hay dos caminos. El Señor dijo que el camino amplio que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero el camino angosto es el que te lleva a la vida eterna. Así que es tu escogencia, ese camino que es angosto, estrecho la puerta, y tienes que entrar entonces apretadito allí, obligado, esfuérzalo a entrar, dijo el Señor. Por eso es la hora que se está predicando entonces este evangelio eterno de Jesucristo, las inescrutables riquezas de Cristo, para que usted pueda entonces hacer su escogencia y tener una buena decisión. Y la buena decisión que usted pueda tomar en esta tarde es
aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Que Dios les bendiga, les guarde y les ayude y les conceda entonces el deseo de sus corazones en esta tarde, cuando ha determinado entonces esta predicación, usted tenga entonces esa mejor parte, revelación del Espíritu Santo, para que pueda entonces aceptarlo allí en el lugar donde usted se pueda encontrar. Así que, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, esta tarde, el cual vamos a titular entonces un tema que vamos a traer nuevamente aquí por la gracia de Dios, lo hemos titulado Eventos futuros aclarados por profecía. Eventos futuros aclarados por profecía. Es el tema que hemos de traer entonces esta tarde, y les invito entonces a abrir las Escrituras, los que tengan un libro, la Biblia en sus manos, en las Santas Escrituras, para que me acompañen allí entonces y leamos unos versículos allí de las Escrituras. Y les invito en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Capítulo 24 del Evangelio de Lucas, hablando de la resurrección de nuestro Padre Celestial. Así que póngase entonces allí en la Biblia, abra conmigo y leemos entonces las Escrituras. Y allí entonces veremos el desarrollo que Dios nos pone en nuestros labios para hablar entonces su palabra. Aquí en este lugar el cual Dios nos ha concedido para llevar su evangelio. Así que leamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo Lucas capítulo 24 y leemos desde el versículo 12 en adelante, para que así entonces tengamos una idea de lo que vamos a hablar, hablando de la resurrección del Señor Jesús. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 70 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, al mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados para que no le conociesen. Y díjole: ¿qué pláticas son estas? Se les preguntó Jesús: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofa, le dijo: ¿tú solo peregrino eres en Jerusalén y no sabéis las cosas que en ella ha acontecido en este día? Entonces él les dijo: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Aún también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Aleluya. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo, el Señor Jesús: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declaróles en todas las escrituras lo que de él decía. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Aleluya. Y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, aleluya, y él ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor sea entonces con nosotros esta tarde y con vosotros, amados amigos, que sea Él entonces partiéndonos el pan y sean abiertos aquellos ojos que estén todavía velados para ver estas cosas tan grandes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que les invito a orar. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Eterno, primeramente por tus bondades, Señor Jesús, por tus misericordias que son infinitas, Señor, innumerables, Padre Eterno. Oh Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por cada vida, Señor, que está en esta hora, Señor. Atenta a tu voz, Señor Jesús. ¿Cuántos oyentes, Señor? ¿Cuántos radioescuchas? Tantos que están allí, Señor, adelante de estas cámaras, Señor. Delante, Señor, de sus receptores, Padre Eterno, captando y oyendo tu palabra, Padre Santo. Esa audiencia invisible, Padre Eterno, que quizás nosotros no la vemos con estos ojos naturales, pero sabemos que están allí, Padre Eterno. Oh Dios de la gloria, ayúdalos, Señor, cada uno, revélatele, Padre Eterno, que conozcan, Señor, que tú eres el pan que descendió del cielo. Ese pan que está allí, Señor, presente para darle a cada vida, Señor, que lo necesite, que lo quiera, que coma para que pueda tener vida. Tú lo dijiste: el que coma mi pan, mi carne y vea mi sangre, tiene vida eterna. Que cada uno de ellos puedan tomar su porción que tiene usted esta tarde para cada uno de ellos y pueda entonces recibir sus bendiciones, Padre Eterno. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo ponemos cada uno en tus manos, Padre Eterno, sabiendo, Señor, que usted es el pan de vida, sabiendo que usted es el que hace todas las cosas en todo. Oh, revélate, Señor Jesús, a los corazones en esta tarde, porque así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vemos entonces aquí, amados hermanos, lo que hemos leído entonces en esta escritura, hablando de la resurrección de nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús, después que fue a la cruz del Calvario a morir allí por usted y por mí. Por lo tanto, este tema que hemos a desarrollar con la ayuda del Señor Jesús hemos titulado Eventos futuros aclarados por profecía. Así que el Señor Jesús ya antemano tenía estas profecías ya que estaban ya dichas. Ya antemano había sido expresada. Unas profecías que tenían que cumplirse y allí estamos viendo una de ellas, el cual fue la resurrección de los muertos. Él dijo claramente: derriben este templo y en 3 días lo levanto. Era una profecía
No se había cumplido, pero llegó el momento, el cumplimiento de la tal profecía, y allí estaba entonces hecha delante de los discípulos. Aquellos hombres que iban caminando allí, pero ellos no sabían que era Jesús que estaba delante de ellos, porque estaban velados, cegados, así como estaban mucha gente en el día de hoy cegada ante la verdad de Dios. Pero ha llegado la hora en la cual este evangelio se está siendo predicado alrededor del mundo, porque tienen que ser abiertos muchos ojos todavía de la ceguedad que lo tiene el diablo, el Dios de este siglo, que le ha cegado el entendimiento a la gente. Imagínense. Entonces, si hay un Dios que cega, que el cual es el Dios de este mundo, de este siglo, el cual es Satanás, pero hay un Dios que abre los ojos, que quite ese velo, que quite esas piedras de los ojos para que puedan ver claramente al Salvador y puedan entonces despertar a la realidad. Como dijo, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces es hora del sueño, que llegó, se va la noche y llegó el día. Así que es hora de levantarse entonces, amigo que me escucha. Entonces, eventos futuros aclarados por profecía. Entonces, son cosas aclaradas que fueron dichas, pero tienen que ser aclaradas por las profecías que están cumplidas ya. Es lo que tenemos que saber entonces, qué significa eventos futuros aclarados por profecía. ¿Qué significa eso? Son cosas que tienen que fueron dichas, que fueron profetizadas, y entonces tienen que cumplirse. Y al cumplirse se convierte en una profecía cumplida, el cual se cumplió en el Señor Jesús. Una de ellas, cuando Él dijo, o muchas de ellas se cumplieron a través de Él, porque Él había profetizado ya, y los profetas lo habían profetizado ya. Es una revelación, es un evento que pasará a futuro. Y ya Dios lo había dicho a través de profetas, por todas las generaciones, por todas las edades, y tenía que venir a cumplimiento. Algunas de ellas, que vemos que no son fechas así al instante, pero algunas sí. Unas duran días, otras duran años, otras duran meses, otras duran miles de años, pero tiene que cumplirse cuando es una profecía que el libro profético lo ha revelado, lo ha dicho. Pero como digo, no tienen a veces el día, el Dios no dice la hora, ni el año, ni el momento, no. Cuando Él lo dice, ahora Él lo va a cumplir, pero a veces Él no dice el tiempo. Cuando vemos cuando el Señor Jesús estaba crucificado en la cruz, allí dijo inmediatamente aquel ladrón que le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le dijo de una vez, hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Ves? Una profecía inmediatamente fue cumplida allí. Igual como se cumplió cada una de estas en las antigüedades, que hombres hablaron y fue profetizado y fue cumplida automáticamente. Aquel hombre, vemos aquel Naamán, aquel hombre el sirio, era un general del ejército de Siria, valeroso, dice la Biblia, pero tenía lepra, tenía una enfermedad, el cual él, una que trabajaba con él, una doméstica que trabajaba allí en su casa, era israelita, y le dijo, ya en Israel hay profeta, ¿por qué no vas para allá? Le dijo. Y le dijo la invitación, y él fue al rey primero, pero el rey le dirigió, yo tengo dones de sanidad, le dijo, yo no soy sanador. Entonces va al profeta, que era en ese tiempo Eliseo. Pero Eliseo, resulta cuando él va al profeta, Eliseo no le sale, sino que le manda al siervo. Le dice, ve y dile a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán. Era la palabra profética que le estaba hablando allí, para que lo hiciera. Pero el hombre no quiso por su jactancia, por su arrogancia. Pero luego los siervos, Señor, si te mandase algo más chico, grande, no lo haría por tu enfermedad. Entonces allí reaccionó aquel hombre y fue automáticamente allí al Jordán y se sumergió 7 veces, y allí a la 7ª vez fue entonces sano su cuerpo. Su cuerpo vino a ser como la piel, como la de un niño, dice la Biblia. Entonces vemos que son profecías que están allí habladas y tienen que cumplirse porque son
dicha directamente, si el hombre la obedece y la cree en su corazón. Por eso, amado hermano, tenemos entonces que poner entonces un fundamento. Tenemos un fundamento claro, como dijo el apóstol Pablo, que no hay otro fundamento del que está puesto, que ya está puesto en apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué está poniendo Pablo allí? Un fundamento. Claro, él dijo, yo como perito arquitecto, ¿ves? Pongo el fundamento. Otro ve cómo sobreedifica encima. O sea, es un edificio. Por lo tanto, poniendo el fundamento, el cual es la palabra de Dios, que es el libro sagrado, la Biblia, que es Dios hecho letra, cuyo autor es el mismo Espíritu Santo. Entonces, queremos ponerle claro, amigo que me escuchas en esta hora. El fundamento es la palabra de Dios, la Biblia, el cual allí está todo plasmado según la voluntad de Dios para con el ser humano. Las Escrituras, la palabra de Dios. Hay en el mundo muchos libros, sí, muchos libros buenos que te pueden enseñar buenas cosas, pero no como la Biblia, el cual es el libro sagrado de Dios. Es Dios hecho letra. Recuerden esto, que es el fundamento. Cuando usted le habla una palabra y usted no la pasa por aquí, por el Urim Tumim, el cual es la Biblia, que es la que le va a decir si es de Dios o no es de Dios, entonces usted puede fallar, puede errar, porque hay muchas cosas que el hombre puede hacer, puede decir, puede predecir, pero se cumplirá ahí donde está el caso. Cuando usted entonces escudriña y usted pone su corazón, su mente, su posición correcta en la mirada, en la Escritura, y usted va entonces a chequear y verificar si el Señor lo dijo. Aquí lo dijo un profeta en algún lugar, y entonces esto tiene que venir a cumplimiento. Entonces allí está la base, el fundamento de la palabra profética, porque son eventos, estamos hablando, eventos futuros aclarados por profecía. Entonces, si hay eventos que ya Dios habló a través del libro de profecía, entonces tienen que cumplirse. Unos se han cumplido y otros se cumplirán. Aquí vemos la escritura que hemos leído, que el Señor Jesús había dicho, derriben este cuerpo y en 3 días se levantarán. Y exactamente en 3 días se levantó y le apareció entonces a sus discípulos para decirle, aquí estoy, para lo que yo fui levantado y para que yo fui entonces hecho, hacer el sacrificio y morir y vivir nuevamente. El que estaba muerto y ahora vivo. ¿Ve? Entonces allí estaba una profecía cumplida, el cual era nuestro Señor Jesucristo, que se había levantado de los muertos, pero estaba escrito de esa manera que iba a acontecer, pero muchos se les pasó por alto, no captaron, como hoy en día mucha gente no han captado lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Los eventos que están profetizados a través de las Escrituras, la gente a veces se le pasa por alto. Yo creía que eso ya había pasado, o yo no supe nada, ya pasó. Señor, así como le dijo a Elías, cuando el escriba le preguntaron al Señor, Señor, ¿es necesario que Elías venga primero? Y él dijo, no, ya vino, y no le conocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron, dijo, y no supieron. Vino Elías, que era Juan el Bautista, y no lo supieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Por eso, muchas cosas que hay allí en la Escritura, por eso estamos viendo como fundamento, como base. Vaya a la Escritura y verifique si allí lo dijo o no lo dijo. ¿Por qué? Porque la escribió fue el mismo Dios. ¿Ve? Fue la palabra, la Biblia, la escribió el mismo Dios. Vemos que allí en Éxodo 32, cuando Dios trajo la ley, los 10 mandamientos, y se los dio allí a Moisés, se los escribió en tablas de piedra, 2 tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos para que el hombre obedeciera, para que el hombre supiera el pecado, porque el hombre estaba a la deriva, el hombre estaba haciendo la ley del más valiente, el ojo por ojo, diente por diente, el más fuerte el que vivía allí. Pero cuando Dios trajo los 10 mandamientos,
entonces se le escribió a Moisés en la tabla de piedra. Dios entonces se le dijo a Moisés, muéstraselo al pueblo. Y allí entonces, allí se dio cuenta el pueblo en la posición en la cual estaba. Que si robaba, era muerto. Que si mataba, era muerto. Entonces, allí estaba entonces una ley, 10 mandamientos, cuyo Dios se lo dio al mismo Moisés para que se lo diera al pueblo. Ahora, después de que Dios le pasó, acuérdense, estamos poniendo un fundamento para que usted vea que es el libro profético, el cual Dios los dejó plasmado allí para nuestra instrucción. Dios entonces, luego que le dio las tablas, Dios lo pasa luego en cueros de animales. Los escribe ya en cueros de animales para el pueblo, para que fueran ordenados en la posición en la cual él estaba. Después fueron pasados a pergamino. Estos mismos leyes, cuando Dios le puso después le pasó, aparte de los 10 mandamientos, le pasó leyes, estatutos, preceptos. Entonces, Dios le va agregando las cosas para que el hombre sea cumplidor de su voluntad y haga las cosas conforme al propósito que son llamados, el cual Dios nos creó como seres humanos. Amén. Entonces, lo puso entonces, primero las tablas de piedra, luego a cueros de animales, luego a pergamino, y llegó entonces a la cuarta, que fue la Biblia, la palabra profética, al cual la tenemos en el día de hoy. Pero ¿qué prometió el Señor? ¿Qué profetizó el Señor en cuanto a la palabra? Él dijo que en los últimos días, dice que este es el pacto que haré con ellos. No como los del pasado, sino como este será el nuevo pacto que haré con ellos. Que en las tablas del corazón las escribiré, las pondré mi ley, y en su alma las escribiré. ¿Vio? Entonces, pone la palabra en el corazón y en el alma las escribiré. Y dice, añade, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Porque donde hay remisión de esta, no hay más sacrificio por el pecado. ¿Por qué causa? Porque Él ya lo ha consumado, o Él lo consumó allá en la cruz del Calvario. Era una profecía y se dio y se cumplió exactamente como Dios lo había dicho. Que Él iba a venir como Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo, lo iba a desarraigar, y allí lo cumplió entonces en la cruz del Calvario. Pero ¿quiénes lo vieron? Pocos lo vieron, porque todos, la mayoría estaban velados por su incredulidad. Vemos, el mundo está de esa manera. El mundo está apartado en sus cosas, ocupado en sus negocios, y no ven los negocios del Señor. Así que, viendo estas grandes verdades y poniendo este fundamento para el cual estos temas que estamos aquí tocando, eventos futuros aclarados por profecía, que cada una de las cosas que pasan en el mundo, que los científicos ya se están dando cuenta de lo que está pasando, algo extraño en el mundo, que las cosas están vueltas, por eso revueltas, todo completamente, todo está patas para arriba, porque hay un despelote en el mundo y hay una alarma encendida que los científicos, ¿qué está pasando? Entonces vemos que es el cumplimiento nada más y nada menos que lo que Dios ya ha dicho o ya ha profetizado que acontecería, que la gente iba a estar desfalleciendo sus corazones por causa que la tierra está moviendo por todos los lugares, huracanes por todos los lugares, pestilencia por todos los lugares, guerra y rumores de guerra por todos los lugares. Entonces Dios está hablando, o Dios habló, y se está cumpliendo conforme a los eventos que vendrían en el futuro. Así que lo estamos viendo con nuestros propios ojos, el cual Dios ya ha hablado. Entonces, el fundamento, entonces, la palabra profética que tenemos aquí delante de nosotros, el cual es el libro sagrado, la Biblia. Entonces, Él prometió que iba entonces a poner las leyes en nuestros corazones y en nuestra alma las escribiría, y nunca más se iba a acordar de los pecados, de las iniquidades. Y la más grande, entonces, vemos que es lo que hizo el Señor, escribirlo en nuestro corazón. Allí es donde Dios quiere morar entonces en el hombre. Allí, Hebreos 10:16, dice ahí, Él prometió que iba a escribirla
con sus leyes en el corazón del hombre. ¿Ven? Entonces, cada una de las cosas que vemos aquí, amados hermanos, en la palabra profética, son cumplimientos que Él ha plasmado allí y tiene que cumplirse. Ahora, que la palabra profética, la revelación de Jesucristo, porque es lo que viene a ser, la revelación de Jesucristo. Pedro claramente dijo allí, hablando del libro profético, en 2 Pedro 1, 19, dijo: ahora pues tenemos la palabra profética más permanente, que hacéis bien a estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos manda Pedro? Estar atento como una antorcha que alumbra, o sea, en esa luz, sumergido en esa luz de Dios, para estar atento lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que Dios ha profetizado que vendría y que sería. ¿Por qué? Porque si no estamos adormecidos, entonces todo lo nos va a pasar por alto y no vamos a saber qué aconteció, por qué pasó. Yo no supe, no, estabas dormido, estabas adormecido y no prestaste atención a lo que Dios estaba haciendo o lo que Dios ya dijo en su palabra. Por eso estamos poniendo este fundamento, el cual es la palabra profética más permanente, que se viene a estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca. Y teniendo primeramente esto, dice el apóstol Pablo, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que usted no puede interpretar la Biblia. Usted no puede interpretar lo que Dios ya ha dicho. Si Dios dijo, sea la luz, eso fue lo que Dios quiso decir. Si Dios dijo, una virgen concebirá, eso fue lo que Dios quiso decir. Y no hay interpretación que usted pueda agregarle o quitarle, porque Dios lo ha dicho de esa manera y tiene que acontecer, porque es su palabra profética para el día el cual se está cumpliendo. Así que usted no puede ni quitarle ni agregarle, porque el que le quita, se le será quitado el nombre del libro de la vida y de la santa ciudad. Pero si le agrega, le será agregado las plagas que están escritas en este libro profético, el cual es la Biblia, el cual es el fundamento que estamos colocando en este día o en esta tarde, para que usted tenga entonces que es la misma revelación de Jesucristo, dándose a conocer, dándose a entender al ser humano para que le puedan seguir. Entonces, si entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque la palabra no fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, siendo inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Fue Él mismo que la plasmó allí, escribiéndola a través de hombres, sí, pero Él fue el que empezó a dictarle: escriban, escriban, escriban. Entonces, vemos que Dios no puede fallar entonces, porque si son eventos que Él ya pronunció, que Él ya predestinó para que acontezcan, tienen que llevarse a cabo, tienen que acontecer, porque Dios es el que lo dijo y Dios lo va a hacer entonces de esa manera, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora. Entonces, ¿qué vemos aquí entonces? Que la palabra de Dios es la que te dice los eventos que han pasado, lo que están pasando y los eventos que pasarán en el futuro. Esto es que la palabra profética más permanente, el cual tiene que estar usted atento, amado hermano, porque es la manera en la cual Dios le va a decir a usted qué es lo que Él está haciendo y qué es lo que Él hará. Vemos otra parte muy importante. Si usted quiere saber dónde está y cómo usted está con Dios, usted sumérjase aquí en la Escritura, mírese usted en el espejo de la palabra y usted entonces entenderá cuál es su posición, cuál es el lugar que tiene usted en Dios, si está allí o no está, porque sabemos que Dios escribió nombres desde antes de la fundación del mundo y están allí escritos
pero ¿cómo yo no veo mi nombre allí? Puede decir usted, yo me llamo Juan y yo me llamo Silvestre, pero no veo mi nombre allí. No aparece el apellido, no lo mire de esa manera. Aquí fácilmente podemos expresarlo de esta manera. Cuando usted responde al llamado de la palabra, es porque allí está su nombre oculto. Allí estaba su nombre escrito desde antes de la fundación del mundo, pero no había llegado la hora para que usted abriera sus ojos y fuera dado a conocer esta revelación tan grande de que usted tiene un Padre Celestial que lo quiere. Un Padre Celestial que quiere darle lo mejor, que no quiere que usted perezca, sino que proceda al arrepentimiento, que proceda a la búsqueda del Señor, de esa herencia incorruptible que Él tiene para su vida. ¿Por qué causa? Porque usted nació en pecado, usted que amigo que me escucha en esta hora, usted nació en pecado y por lo tanto, por la causa del pecado es que están velados sus ojos, así como estaban aquellos caminantes de Maús, velados sus ojos y no podían ver a Jesús que se le cruzó en el camino. Así que por esa causa usted no sabía que usted era un hijo de Dios, usted no era una hija de Dios, pensaba usted, pero al entender la palabra y Dios abrirle sus ojos, al partirle el pan, allí entonces fueran caídos esas escamas de sus ojos y ahora puede ver usted entonces las profecías, el libro escrito de Dios, que usted entonces tiene una herencia, que usted es heredero y coheredero con Cristo y allí entonces su Padre no es cualquier Padre, sino un Padre que es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos que la palabra profética más permanente, que no puede fallar, allí está entonces que vemos algunos hombres en el día de hoy, o ministros, pastores, que ellos pueden quizás predecir cosas, como hay muchas profecías en el día de hoy que se están dando, profecías a diestra y a siniestra, pero muchas caen en tierra, la mayoría caen en tierra. ¿Por qué? Porque no están conformes a las Escrituras, no están conformes a la palabra. Entonces, ¿qué llegan a ser entonces? Profetas falsos, amados hermanos, amigos que me escuchas en esta hora. Y por esa causa es que hay confusión completamente reinando en el mundo en el día de hoy, por causa de profetas falsos, por causa que alguien predice algo y no acontece, no pasa. Entonces, allí la incredulidad de aquel hombre, aquella mujer o los que están oyendo dicen no, eso es pura falsedad. Entonces caen en ese error y allí entonces llega la confusión y allí entonces se apartan y se alejan más del camino que Dios ha determinado para el ser humano, para que pueda ser salvo. Entonces vemos tantas confusiones en el día de hoy por causa que predicen algo, profetas falsos, pero vemos que el fundamento que estamos colocando en el día de hoy, en esta tarde, es la palabra profética, el cual es la Biblia. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esa palabra abarca todo. Y no hay cosa creada, allí sigue diciendo, no hay cosa creada que no se manifieste delante de su presencia, porque ante todas las cosas están desnudas delante de Él. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que tiene que tener entonces un fundamento, el cual es la palabra profética. Fuera de Él o fuera de ella, no va a haber entonces realidad. ¿Va a creer en otro libro diferente a la Biblia? Si lo dice conforme a las Escrituras, hay que creerlo y hay que analizarlo. Pero si está fuera de las Escrituras, del libro profético, entonces apártelo, deséchelo, porque ahí hay mentira. Por lo tanto, ese es el fundamento que estamos colocando en esta tarde, amado hermano, amigo que me escucha, en cuanto a este tema, eventos futuros aclarados por profecía. Porque por eso es que el Señor Jesús, cuando resucitó de los muertos, le apareció entonces a aquellos caminantes de Maús para aclararle
las profecías que él mismo había dicho y que los profetas de la antigüedad habían dicho. ¿Ve? Entonces, él no iba a dejar a su hijo en confusión. No, aunque ellos habían caminado con él, ellos habían estado con él y transitado esos 3 años y medio en el ministerio de Jesús, pero ellos le habían pasado muchas cosas por alto. Habían leído la ley, habían visto profecías cumplirse, pero cuando llegó el momento, allí fallaron, porque no había todavía conversión en ellos. Pero Dios, en su gran amor, su gran misericordia, entonces se les presenta. Y aunque estaba velado, ellos embargados sus ojos por lo que había acontecido allí en Jerusalén y lo que había pasado, que había muerto su pastor, había muerto, lo habían matado, el maestro. Entonces ellos estaban allí tristes, desconsolados. Y aquí estaban entonces estos 2 hombres caminando. Allí le dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, a Emaús, llamada Emaús. Era 70 estadios, como casi 9 kilómetros, 10 kilómetros de Jerusalén a esa aldea. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Miren eso usted. Ellos habían estado con Jesús, pero cuando se le presentó, Él permitió que sus ojos se velaran y no los reconocieran, sino que se les presentó como cualquier caminante, cualquier personaje allí, se les cruzó en el camino. ¿Qué están hablando ustedes ahí? ¿Qué es ese palabrerío que están hablando? ¿Y por qué estáis tristes? Le dijo él. Y ellos entonces allí les dijeron entonces, Señor, o sea, tú eres forastero por aquí, tú eres extranjero, que no sabes lo que ha acontecido aquí en Jerusalén. Y él le dijo, ajá, ¿qué pasó? Y ellos le dijeron entonces, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes, y acaeció y condenación de muerte, y le crucificaron. Allí estaban entonces echándole el relato a aquel hombre que iba al lado de ellos, hablando con ellos, pero ellos estaban velados, ellos estaban allí embargados sus ojos y no podían verlo entonces como Jesús, sino que veían cualquier persona, un extranjero, alguien extraño allí. Pero allí entonces ellos le no, que tú eres extranjero, tú no sabes lo que aconteció aquí fue en Jerusalén, que este hombre, varón profeta, poderoso en obra, para con Dios y con el pueblo, cómo lo condenaron y lo crucificaron. Le están relatando lo que está aconteciendo. Y Jesús, como si no supiera nada, allí oyéndole lo que están diciendo ellos. Porque Dios conoce todas las cosas, amigo que me escuchan en esta hora. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce lo que tú quieres hacer, tus deseos de tu corazón. Pero Él a veces quiere que nosotros los expresemos con nuestros labios para Él oírlo y entenderlo. Aunque Él lo entiende todo, pero Él quiere que nosotros los expresemos. ¿Tiene una petición? Dísela, pónsela delante, Señor. Yo tengo esto. Señor, quítame esto. Señor, yo necesito de ti. Entonces, son cosas que tienen que expresárselas entonces con sus labios. Entonces, aquellos 2 caminantes siguen entonces relatándole al Señor, que no sabían que era el Señor. Y les dice, mas nosotros esperábamos que Él era que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Entonces, ellos pensaban, o sea, diciéndole a aquel extranjero, nosotros pensábamos que este era el que iba a rescatar a Israel, que iba a redimir a Israel, pero hoy ha pasado 3 días y todavía estamos aquí, no ha pasado nada. Aunque también unas mujeres, dicen, de los nuestros nos han espantado
las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Diciendo que Él vive, vieron visiones de ángeles y dicen que Él vive, pero nosotros no hemos visto nada, dijeron ellos. Nosotros no sabemos nada todavía. Ellas dicen que vieron visiones, pero nosotros no hemos visto nada. Que nosotros pensamos que este varón, profeta que iba a redimir a Israel, pero todavía son los 3 días y nada, no hemos visto nada. Entonces, allí cuando él les dice, ellas le están relatando, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Allí entonces, con ese relato que ellos le están diciendo, aquel caminante extraño que va con ellos allí caminando hacia Emaús, allí entonces el Señor entonces les habla entonces y los reprende, podemos decirlo así. Era aquel hombre extraño, aquel hombre que era diferente, que era algo que un extranjero para ellos, pero allí entonces le dice a cada uno de ellos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Allí entonces le estaba a ellos aquel extraño, aquel hombre, aquel personaje que se les unió en la vía, en el camino. Entonces ahora los está reprendiendo diciéndole, y ustedes entonces, ¿por qué es lo que creyeron ustedes? Si él, todas las escrituras hablan de él y ustedes no están creyendo a lo que él dijo fue, pero ellos tampoco no sabían todavía quién era aquel personaje, aunque estaban ellos, sus corazones palpitando cuando él les abrió las escrituras y les hablaba. Pues dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarándole todas las escrituras lo que de él decían. Imagínense, ahí se empezó el Señor allí a hablar desde Moisés, imagínense, desde todos los profetas que hablaron de las profecías de él, cuando él tenía que venir aquí a la tierra, cuando tenía que ser molido por nuestras transgresiones, cuando una virgen concebiría y pariría un hijo. Por eso todo estaba allí plasmado delante del Señor o delante de aquellos hombres que estaban allí velados con sus ojos embargados por el sufrimiento, por lo que había acontecido allá en Jerusalén. Pero allí estaba entonces el Señor mismo velado en un cuerpo, allí declarándoselo, allí poniéndoselo bien claro, porque por eso es la palabra, por eso es el tema al cual estamos hablando, eventos aclarados futuros por profecía. Así que usted y yo, delante de la palabra del libro profético, sabemos por las escrituras lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará a eventos futuros, porque por eso Dios advierte al ser humano antes que acontezcan las cosas, porque Dios no manda juicio sin antes advertirlo. Aunque usted, amigo que me escuchas en esta hora, Dios te está advirtiendo por la palabra que Él es tu sanador, que Él es tu salvador, que Él es tu consolador, tu libertador. Entonces, Dios te habla de muchas maneras, porque Dios usa los instrumentos como Él quiere usarlo, o los tiene que usar para hablar su palabra. Así que Dios se veló en un cuerpo allí como un extranjero, un peregrino allí delante de aquellos caminantes de Emaús, y entonces le estaba aclarando las profecías que se ha dicho que tenían que cumplirse de este hombre, varón profeta, poderoso en obra, que fue crucificado en Jerusalén. Y él les dijo, bueno, usted no, insensato, ustedes no saben lo que todas las escrituras, los que dicen que fue profetizado sobre él fue. Y quizás le habló de Isaías 7:14, cuando el profeta Isaías había profetizado que el mismo Señor daría señal, que una virgen concebiría y llamaría su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Esa profecía no pasó inmediatamente, no. Mucha gente
perecieron, porque fue a largo plazo, porque pasaron aproximadamente 700 años. Como le dije yo, hay profecías que se pueden cumplir el mismo día, otras pasan meses, otras pasan años y otras pasan miles de años, pero se cumplirán porque lo ha dicho el mismo Dios a través de su libro profético. Aquí está entonces delante de nosotros el fundamento, el cual es la palabra. Dios revelándose al hombre a través de las Escrituras. Entonces vemos que cada profecía tenía un fiel cumplimiento. Llegando el momento, Dios la cumplía. Pero por eso es que es tan importante, amigo que me escucha en esta hora, esa espera en el cumplimiento de una promesa. Quizás usted ha pedido al Señor una petición y el Señor no se la ha cumplido. O usted espera y ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué no me cumple esta promesa? Espere, el Señor está allí preparando el terreno. El Señor está viendo si tú tienes un corazón que cree en verdad. Porque en esperanza por esperanza creyó Abraham. Dios le dio larga a Abraham 25 años para que le llegara una promesa, imagínense. Usted quizás no ha pasado 25 años, pero va pasando quizás un mes, 2 meses, pero Dios se la cumplirá, porque Él lo ha dicho, lo ha prometido, y Él es fiel para cumplir cada una de las promesas que ha dicho en su palabra, aquí en el libro profético. Entonces, vemos allí entonces el acontecimiento de este personaje extraño que se une allí con aquellos 2 caminantes de Emaús, cuando iban allí con sus ojos embargados, tristes y pensando y hablando de lo que había acontecido allí en Jerusalén, de la muerte, de la crucifixión de este varón profeta poderoso en obra, el cual era el Señor Jesús. Y resulta que estaba con ellos allí, con aquel caminante extraño, aquel extranjero peregrino que andaba con ellos caminando, y ellos no lo sabían, no lo entendían, porque estaban velados allí en un cuerpo. Entonces, cada una de las cosas que podemos ver a través de la Escritura tiene entonces ese fiel cumplimiento. Dios había profetizado que Él vendría de esa manera, y quizás les abrió Isaías 53, el cual allí decía claramente lo que iba a acontecer a ese personaje, a ese hombre, varón profeta, que le iba a acontecer. Isaías 53, cuando Isaías le dijo allí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, allí estaba entonces cuando profetizó el profeta Isaías al pueblo aquellos años atrás, antes que aconteciera. Entonces, podemos decir que pasaron años también, casi los 12 años, 712 años para que aconteciera esa profecía. Pero antes que aconteciera, allí entonces había una profecía, y allí el profeta le dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Al pueblo allí quizás quedaron pensativos: ¿a quién se va a manifestar? O sea, diciéndole el profeta: vamos a ver si ustedes me creen, vamos a ver si ustedes van a entender lo que yo les voy a decir, vamos a decir si ustedes, sus corazones están bien puestos allí, bien colocados para que crean la palabra. ¿Sobre quién se va a manifestar? ¿Quién va a creer a mi anuncio? ¿Quién va a creer que Dios se va a manifestar en carne? ¿Quién va a creer que a Dios lo van a crucificar? ¿Que Dios va a ir a la cruz y lo van a golpear? Vamos a ver, ¿quién me va a creer? Eso es lo que significó el profeta Isaías diciéndole al pueblo allá en el pasado. Y quizá entonces este hombre caminante que se le puso en el camino estaba ya expresándosela y poniéndosela bien claro, porque acuérdense que son eventos futuros aclarados por profecía. Él estaba entonces aclarando el evento que había acontecido allá en Jerusalén. Y allí entonces Isaías le dice entonces: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Verlo es más sin atractivo, ¿ve? Despreciado y pobre, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo estimamos.
pero ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces allí estaba una profecía que se cumplió allí en Jerusalén, completamente a cabalidad, como Él lo había dicho el profeta Isaías. Esa profecía estaba allí cumplida delante de la gente, pero muchos les pasó entonces por alto. No se dieron cuenta, no estaban completamente ciegos a la verdad de Dios. Y allí entonces este caminante extraño, peregrino, que se le atravesó en el camino a estos dos hombres que iban hacia Emaús, dos discípulos, entonces allí estaba entonces su corazón palpitando, saltando en su pecho, porque este hombre extraño, aunque era peregrino allí en Jerusalén, pero le estaba hablando las Escrituras, le estaba diciendo las cosas que Dios había dicho que este hombre iba a hacer, al que habían crucificado, este varón profeta poderoso en obra. Entonces se le estaba abriendo el panorama allí. Y allí entonces dice el versículo 28, que siguieron caminando y llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús dijo, no, yo sigo adelante, ustedes quédense. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Allí ellos le dijeron entonces, Señor, quédate con nosotros. Se hace tarde. Ya el sol ha declinado. Ya se hace tarde. Así que fue la petición de estos caminantes de Emaús con aquel personaje extraño para ellos. Pero les encantó porque le estaba hablando nada más y nada menos de las profecías que Moisés y todos esos profetas a través de la antigüedad fueron dichas que iba a acontecer y aconteció allí en Jerusalén. Pero ellos estaban todavía ciegos, velados a esa gran verdad. Pero Dios, como en su gran amor, no deja a nadie a deriva, no deja allí a la incógnita a nadie, entonces tenía que entonces cumplir su palabra. Y allí entonces dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Allí quizás ellos le dijeron, bueno Señor, usted ore por el pan, ore por los alimentos, allí en la mesa cenando. Pero cuando Él les partió el pan allí y les dio, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Bendito sea el nombre del Señor. Mas Él se desapareció de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Allí entonces pudieron ellos reconocer que verdaderamente el que estaba hablando con razón las Escrituras estaban allí delante de ellos, clara y precisa, aclarándole todas las profecías que había acontecido allí en Jerusalén, y ellos entonces vieron sus ojos que era Jesús. Aleluya. Y decían el uno al otro entonces, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornándose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban con las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora vemos allí entonces la revelación de aquella gran profecía que aquel hombre extraño, aquel caminante que se le atravesó en el camino, les abrió las Escrituras y pudo decirle, estas profecías están cumplidas. Todo ha sido cabalmente cumplido porque ya fue dicho anteriormente por los profetas del pasado, y allí se las abrió completamente para que ellos conociesen que era el mismo Dios que estaba con ellos. Por eso, esta hora, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora. Así que
cada una de las cosas de este libro profético que tenemos a nuestras manos, que es la Biblia, tiene fiel cumplimiento cada promesa que Dios ha plasmado allí en las Escrituras. Nada va a pasar por alto, porque Dios lo cumplirá, porque Él mismo lo escribió. Así que el libro profético más permanente que tenemos en nuestras manos se llama la Biblia. Es el fundamento al cual usted tiene que pasar toda profecía, toda predicción que puede decir cualquier hombre, lo pasa por la Escritura y usted verá si se cumplirá o no se cumplirá. Allí usted va a probar los espíritus si son de Dios. Por lo tanto, el fundamento principal que usted puede usar, la Biblia, porque es el mismo Dios el que la escribió, el mismo Dios que la plasmó a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así que es la Biblia que le va a decir a usted cómo está con Dios, dónde está usted, si está bien o está mal, está sucio o está limpio. Es el espejo de Dios para su vida. Solamente te pido, amado hermano y amigo, que escudriñe, porque Él dijo escudriñar las Escrituras, que a ellos parece que está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, es el libro profético más permanente que hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente que nos das en esta hora de llevar tu palabra allí, Señor, a diferentes lugares de este mundo, Padre eterno, para que el hombre entendido, el hombre, Señor, que pueda ver estas grandes verdades, Señor, corra, Señor, a tu presencia, Señor. Oh Dios de la gloria, tú dijiste, Señor, que tú le habías dado a algunos, Señor, que son incrédulos, ojos para que no vean y oídos para que no oigan, para que así no sean salvos. ¿Por qué causa? Por su incredulidad. Porque sabemos que el que crea es salvo, pero el que no cree ya es condenado. Oh, bendito sea tu santo y precioso nombre. Pero en esta hora, Padre Santo, ponemos cada vida, Señor, cada oyente, Señor, que está al alcance de nuestra voz. Que Dios tenga misericordia de cada uno de ellos, Señor, y que los alcance en su amor para que ellos puedan alcanzar también misericordia delante de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, cualquier petición en sus corazones que tenga allí delante de Dios, sea de sanidad, sea de provisión, sea usted obrando conforme a su palabra. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dele, Señor, la petición de sus corazones. Para gloria lo pido de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amado hermano, y hacerlo la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otros mis hermanos estén aquí parados, llevando su santa y bendita palabra. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.